Bueno, yo quería, buenas tardes a todos en Chile, en Argentina, en Inglaterra ya de noche. Bueno, quiero empezar diciendo que estoy muy contento de compartir estas reflexiones con ustedes. Yo sé lo que significa para Pancho haber convocado esta actividad y el significado que tiene que haya pensado en mí para tratar uno de los temas. Entonces, para mí es un honor y una satisfacción también desde el afecto y el corazón. Eh, no, quizás no haya nada más especial que compartir la reflexión sobre una cuestión tan nuclear como es la de la determinación o el debate sobre los contenidos de la norma constitucional. Estoy muy contento además de compartir este cartel con tan destacados colegas y queridos amigos. Está aquí Adrián Goldín, cosa que le agradezco mucho, está José Roberto Herrera. Los demás compañeros no están, como yo no he podido estar, sino en la intervención de Adrián, y mañana tampoco puedo, voy a tener que excusarme con Jorge Rosenbaum, y el jueves tampoco con Humberto Villasmil, porque este mes es un mes lleno de actividades extraordinarias en Salamanca. Pero, bueno, hemos podido encontrar este espacio y me siento muy honrado de poder estar aquí, muy contento. Bueno, yo quisiera empezar antes de transmitirles mis reflexiones sobre el tema sobre el que me ha pedido Pancho que reflexione, quería compartir con ustedes dos observaciones preliminares, muy simples, muy de sentido común, pero que creo es importante. La primera es que un momento constituyente es un momento muy especial, muy singular, para el que los juristas, en general, pues no estamos necesariamente preparados, porque nuestra labor suele estar vinculada normalmente al análisis de las constituciones ya aprobadas, en las que las grandes decisiones han sido ya tomadas por el Poder Constituyente y nosotros pues opinamos, discutimos, vemos lo que dan de sí, lo que no dan de sí, etcétera, etcétera. Pero por eso mismo es un ejercicio sumamente estimulante, sumamente estimulante. La segunda consideración tiene que ver con el objeto de nuestra reflexión en estos casos, porque este comprende, creo, dos cuestiones de diferente naturaleza. En primer lugar, qué contenidos, en nuestro caso contenidos laborales, debe recoger la Constitución, en este caso o debería recoger la Constitución chilena, y en segundo lugar, cómo recogerlos o cómo debería recogerlos. La primera es una cuestión de política del derecho, al máximo nivel además, mientras que el segundo es un problema de técnica jurídica. Un problema de técnica jurídica que en todo caso tiene que ser abordado teniendo en cuenta la textura singularísima de la norma constitucional. Es decir, la Constitución no es solo una norma superior, también la ley es una norma superior respecto al reglamento. La Constitución es una norma superior y distinta, diferente a todas, por su textura y por su función. Y eso nos determina que las normas constitucionales tengan unas características, unos contenidos y una función distintas a los de las normas legales, y por tanto no debemos plantearnos los contenidos de la Constitución como si los de una ley se tratase, ni evaluarla con la misma. Ahora, dichas estas dos consideraciones básicas, permítame, queridos amigos, que entre ya en materia. Y para esto creo importante destacar que el contenido de las inquietudes que me ha planteado Pancho ha evolucionado. Los contenidos han evolucionado entre la primera comunicación que me dirigió y la segunda comunicación. Porque en la primera, la pregunta que me hacía Pancho era una pregunta directa, frontal. ¿Qué empresa como sujeto del contrato de trabajo? En la segunda comunicación, ya la definitiva, la de formulación de los contenidos de estos talleres o seminarios, la pregunta era más abierta y a la vez más compleja, porque lo que preguntaba era, ¿qué empresa? La empresa que cambia, ¿es posible la protección desde la Constitución? Especialmente tratándose de las cadenas de valor. Y claro, como podemos nosotros rápidamente darnos cuenta, en ambos casos subyace evidentemente
la preocupación por la empresa y su rol dentro del sistema del derecho del trabajo, pero desde dos enfoques que no son exactamente los mismos. Son, creo, enfoques distintos, porque en el primer caso, ¿qué empresa como sujeto del contrato de trabajo? Se plantea el problema desde la perspectiva de la imputación de la condición de empleador. ¿A quién imputamos la condición de empleador? Mientras que en la segunda formulación, el problema es planteado desde una óptica distinta, como un problema de protección o de atribución de deberes y obligaciones a la empresa relacionados con esa protección. Como vamos a ver, estas son dos opciones, en apariencia posibles, incluso no incompatibles, pero que son de distinto alcance y de distinto encaje constitucional. Lo vamos a ver más adelante. Antes de verlo, sin embargo, me parece a mí importante destacar que este tipo de preguntas sobre la empresa y el derecho del trabajo y su función, la imputación, los deberes de protección, como se formulan ahora, no se planteaban en el derecho constitucional del trabajo clásico, el derecho constitucional del trabajo de toda la vida. Básicamente porque dentro del modelo tradicional de empresa, las condiciones jurídicas de empleador y económica de empresario titular del proceso productivo eran coextensas o coincidentes. El sujeto era el mismo, de manera que el débito, la responsabilidad y el espacio de determinación de las condiciones laborales recaían sobre el mismo sujeto. El mismo sujeto era el titular de la relación de trabajo y el titular del proceso productivo globalmente entendido, y estaba obligado a ofrecer un tratamiento uniforme a las personas que para él trabajaban, o por lo menos esa era la lógica con la que operaba el sistema. Claro, esto ha cambiado, y ha cambiado radicalmente en los últimos años, en las últimas 2 décadas especialmente, con la emergencia, todos lo sabemos, de un nuevo modelo de organización empresarial basado en la segmentación o fragmentación de los procesos productivos y la creación de lazos de cooperación entre empresas formalmente diferentes, jurídicamente independientes unas de la otra, que llevan a cabo, cooperando entre sí, esos procesos productivos, normalmente bajo el liderazgo de una empresa líder o de una empresa principal. Este es un fenómeno que además, como sabemos también, se ha desarrollado no solo a nivel interno, a través de las redes empresariales, de subcontratación y de otros tipos, sino a nivel global, dando lugar a las denominadas cadenas globales de valor, o de producción o de suministro, que abarcan casi el 80% del comercio mundial, que además es un comercio en buena medida de elementos para la fabricación de los productos, no es un comercio de bienes terminados. Abarca entonces el comercio vinculado a estas cadenas, el 80% del comercio global se vincula a estas cadenas, y además reúnen a un muy elevado número de trabajadores. ¿Cuántos? No lo sabemos. Hay quien calcula que hasta el 50% de los trabajadores del mundo están vinculados a actividades relacionadas con estas cadenas global, entendidas en un sentido muy amplio. Y cuando no lo sabemos, lo decimos, lo que quiero decir es que no lo sabe ni el Banco Mundial, que su informe sobre las cadenas de valor, su último informe, no menciona en ningún momento ningún tipo de estimación sobre la materia, porque las cadenas de valor son espacios líquidos, móviles, ¿no? Y por tanto son muy difíciles de fotografiar y cuantificar de una manera precisa. Bueno, este modelo rompe la triple unidad entre imputación, responsabilidad y tratamiento contractual al que me referí, y favorece una difuminación de la figura del empleador, que se fragmenta, una fragmentación consiguiente de la responsabilidad, y además una, hasta el momento, inédita posibilidad de diferenciación, especialmente a la baja, entre las condiciones laborales de los trabajadores que forman parte de un mismo proceso productivo. Una posibilidad de diferenciación: yo participo en el mismo proceso productivo, pero los trabajadores dependen de empresas distintas y empleadores distintos, y sus condiciones pueden ser distintas, inferiores y eventualmente superiores. Un fenómeno que alcanza su máxima expresión, con riesgo incluido en algunos casos de los derechos fundamentales laborales, en las cadenas de valor.
claro, una situación que no es deseable y que potencia esa posibilidad de diferenciación e incentiva la reducción de la protección, la pérdida de vigencia de los derechos laborales en los distintos países. Bueno, ¿qué respuesta podemos articular frente a este fenómeno de la fragmentación de la empresa y sobre esta difuminación del empleador, de la responsabilidad y la consiguiente posibilidad de diferenciaciones de tratamientos entre los trabajadores normalmente alados? Bueno, pues una opción radical, la primera, es proceder sin más a prohibir o a limitar muy severamente la fragmentación de los procesos productivos. Esto es lo que ha hecho Ecuador a través del mandato constituyente número 8, que prohibió o prohíbe la subcontratación de actividades productivas con la sola excepción de las actividades complementarias. Todo lo demás se encuentra en principio prohibido. Claro, esta es una solución que plantea a nivel legislativo, plantea problemas evidentes, ¿no?, de compatibilización con la libertad de empresa, o al menos aquí, desde aquí lo vemos así, pero que situándose a nivel constitucional quizá fuese posible. Quizá fuese posible porque el límite estaría puesto en la propia norma constitucional. Ahora, lo más relevante a mí, me parece a mí, es que este tipo de solución va a contracorriente del nuevo modelo productivo, detrás del cual no hay solo una vocación de reducir los derechos laborales, aunque muchas veces se recurra a él principalmente por ese motivo, pero no es solo ese el objetivo de este modelo productivo. Más realistas, seguramente, y más convenientes, aunque seguramente más difíciles también, son otras opciones que traten de buscar respuestas dirigidas a limitar los inconvenientes de este tipo de fórmulas, pero sin impedir que éstas puedan desarrollar sus ventajas. Esta es la primera opción. La segunda opción es la que planteaba Pancho como posibilidad en su primera pregunta. Plantear la respuesta al fenómeno desde la perspectiva de la imputación de la condición de empleador, sujeto del contrato de trabajo, atribuyendo la condición de empleador también a aquellos empresarios que, sin ostentarla formalmente, sin embargo, condicionan o determinan desde fuera del contrato las decisiones del empleador formal. Es decir, imputar la condición de empleador a la empresa dominante, que finalmente es la mano que mece la cuna y la que condiciona decisivamente, como les digo, o determina las condiciones de trabajo. Claro, esta sería la solución perfecta, porque la cotitularidad contractual es una técnica jurídica que permite conjugar dos elementos clave para hacer frente a estos fenómenos. Primero, la responsabilidad, que aquí al ocupar los dos sujetos la posición de empleador sería una responsabilidad solidaria. Y en segundo lugar, la paridad de tratamiento entre los trabajadores, porque finalmente no podría establecerse diferencias entre ellos en función de la dependencia de uno u otro empleador. No podrían establecerse ese tipo de diferencias. Lo que pasa es que la posición de empleador es una condición contractual que no puede proyectarse a otros sujetos sin el ejercicio de los que identifican esa posición. Es decir, no puede imputarse la condición de empleador a ningún sujeto que en principio no ejerza ningún poder sobre los trabajadores, sino que solamente ejerza algún tipo de influencia externa, por más fuerte que sea, sobre el empleador. Solo cabe aplicar, por tanto, la condición de empleador en estos casos cuando exista interposición contractual, en primer lugar, cuando anule al otro empresario. Pero entonces lo que procede es que el empleador que está interponiéndose desaparezca, y entonces la relación que se establece entre la empresa principal, que es la que verdaderamente gobierna a los trabajadores, sin ningún tipo de intermediación. O una posibilidad es que exista un ejercicio compartido, un empleador plural, un supuesto de empleador complejo, empleador plural. Yo tengo por ahí un estudio sobre ese tema, y en ese caso lo atribuimos a los dos, pero porque los dos ejercen
conjuntamente, indistintamente, o se reparten los poderes empresariales, pero no para la mano que mece la cuna desde fuera, ¿no? Todo ello además de que, claro, si nosotros imponemos este tipo de fórmulas, lo que estamos haciendo finalmente es imponer un retorno solapado y encubierto al Fordismo. Al Fordismo, el Fordismo que se salió por la puerta se vuelve a meter por la ventana mediante este tipo de imputación que no tiene pues un fundamento directo de carácter contractual. Ahora, esta respuesta es una respuesta que tampoco satisface. Eso de no podemos imputar la condición de empleador a la empresa principal, pese a que ésta toma todas las grandes decisiones. Cuando ocurre así, efectivamente. Porque nos deja delante de un empleador de mínimos, un empleador disminuido, que es el empleador formal, toma las decisiones, pero no tiene capacidad real de decisión sobre la relación laboral porque sus márgenes de decisión vienen determinados desde fuera por otro sujeto. Claro, ¿qué hacer frente a eso? Bueno, pues caben dos respuestas más, que son más pragmáticas y que de algún modo se están ejecutando ya. Y sobre las que ambas, a las que me voy a referir, y ambas se apoyan en la idea de dar trascendencia a la participación en un proceso productivo de mayor dimensión, pero desde la óptica diferente de la imputación. Dar trascendencia a otro sujeto o el hecho de que los trabajadores participen en un proceso productivo de mayor dimensión, pero sin imputar, sin recurrir a técnicas de imputación. La primera de estas respuestas se basa en la construcción de lo que yo he llamado posiciones patronales o empresariales de carácter instrumental, equiparadas a la posición de empleador a los efectos de la aplicación de un cierto efecto o garantía a un sujeto diferente del empleador formal, pero intensamente relacionado con él. O sea, usted no es el empleador, pero en función de la relación intensa que tiene con el empleador, yo le voy a atribuir uno u otro deber, de manera que usted va a ser el empleador putativo en cuanto a este efecto concreto. Es lo que ocurre con las contratas, a través de la atribución al empresario principal, por ejemplo, en el caso de Chile, hasta donde tengo entendido, de deberes de vigilancia y o de la responsabilidad solidaria, aquí en España es directamente por las obligaciones salariales y de seguridad social del contratista. Y estamos creando una especie de empleador instrumental que tiene alguna obligación en función del nexo que tiene. Esto existe también en España, se está construyendo. Yo sustento la tesis de que está construido ya, pero hay debate sobre esto, con el deber de soportar los efectos del ejercicio del derecho de huelga, de manera que la empresa principal, cuando existe una especial vinculación con la empresa contratista, no puede sustituir la prestación que dejan de realizar los trabajadores del contratista y que le afecta por una prestación de otro contratista o de otra empresa. Eso está declarado claramente en los grupos e implícitamente, pero también sólidamente, en mi opinión, en el caso de las redes de subcontratación. Entonces, esta es una posibilidad. Una posibilidad que puede incluso, sería muy relevante, por ejemplo, que se pensase en su extensión a la negociación de las condiciones laborales, porque ahí está la clave, ¿no? ¿Quién tiene la capacidad de decidir cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores contratistas, de las contratas de Telefónica? Pues finalmente no depende eso de los contratistas, depende de las condiciones del contrato con Telefónica. Esa es una respuesta. La otra respuesta viene de fuera y tiene cierta similitud con la anterior, con algunas de las manifestaciones. Tiene que ver con la exigencia a las grandes empresas para que pongan en marcha procesos de diligencia debida dirigidos a identificar, prevenir, mitigar y reparar los efectos adversos sobre los derechos humanos, incluidos los derechos humanos de contenido laboral, en sus actividades. Hasta aquí ninguna novedad, solo faltaba. Y también en las actividades de los sujetos que se integran en sus cadenas de valor. Claro, por esta vía podemos comprometer también al sujeto que ostente el poder real dentro de cada proceso productivo a exigir a sus colaboradores y socios comerciales
el respeto de los principales derechos laborales. Porque claro, los derechos humanos laborales no solo incluyen la libertad sindical, la negociación colectiva, la prohibición de trabajo infantil, de discriminación, de trabajo forzoso. En los tratados de derechos humanos están también incluidos la seguridad y salud, que ya está incluida también entre los principios de derechos fundamentales en el trabajo, pero también el derecho a un salario suficiente, está también la limitación del tiempo de trabajo, está una serie de derechos más que son claves para poner límites a ese campeonato mundial a la baja en la regulación de las condiciones laborales que genera la globalización. Además, con posibilidad de exigir a las empresas responsabilidad, a esas grandes empresas responsabilidades cuando fallen en esa labor de prevención y control. Aquí la cuestión, ya que estamos hablando de normas constitucionales, es si esto interesa solamente a los países desarrollados. La Unión Europea está discutiendo una directiva sobre la materia. Francia aprobó una ley sobre el tema en el año 18. Alemania la ha aprobado en el año 21. Si esto interesa solamente a los países desarrollados, de las grandes empresas, o también interesa a los países emergentes, en los que esa política de aprovechamiento de las diferencias de protección se materializa. Esto habría que discutirlo, pero yo creo que en el caso de Chile yo me atrevería a decir sí interesa, sí interesa. Sí interesa este tipo de política, fomentarla como potencial país receptor de este tipo de encargos que vienen del exterior, o también en relación con las propias empresas nacionales de grandes dimensiones. Bueno, dicho esto, permítame que brevemente exponga las conclusiones de lo que he dicho hasta aquí, o las conclusiones de las reflexiones que me suscita esta cuestión que ha propuesto mi querido amigo Pancho. Bueno, en primer lugar, creo que vale la pena plantearse el tratamiento del tema a nivel constitucional. O sea, es una cuestión pertinente, porque yo podría venir y decirme, estoy aquí, no, sigamos con nuestros derechos laborales de toda la vida, son suficientes. No, hay que tratar el tema de la empresa y los derechos laborales. Ahora, dicho esto, ¿cómo tratarlo? Yo, en segundo lugar, descartaría las dos primeras y más radicales soluciones, ¿no? La prohibición y la solución vinculada con la imputación, la primera por extrema y la segunda por limitada. Y trataría de centrarme en las soluciones del tercer tipo, más pragmáticas y más susceptibles de ser puestas en marcha. Ahora, ¿cómo plasmarlas? Aquí tenemos que tener en cuenta que la manera como se pueden plasmar me da la impresión, yo que sepa, no abundan las constituciones que traten este tema. No he hecho un estudio comparado como el que hizo Pancho en su documento, al que me referiré luego, pero tengo la impresión de que este no es un tema que sea abordado en las constituciones incluso más recientes, ¿no? Pero ¿cómo plasmarlo? Pues seguramente con más facilidad a través de mandatos al legislador o deberes, o bien a través de mandatos al legislador, o bien mediante la creación de deberes en cabeza de ciertos empresarios. Ni siquiera de todos los empresarios, de ciertos empresarios. Más que propiamente me da la impresión que dando lugar a nuevos derechos laborales. Estas son fórmulas de garantía de los derechos laborales. ¿De qué derechos laborales? Pues los derechos laborales vigentes, consagrados en la Constitución, los derechos humanos laborales, los derechos que tengan las leyes. En los convenios colectivos, depende de a qué vinculamos esas posiciones, ¿no? Y en particular yo creo que podría discutirse tres cuestiones, con cuya referencia termino, encantado de que podamos dialogar sobre el tema. Bueno, en primer lugar, la previsión de un deber de las empresas principales en los supuestos de subcontratación de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social quizá por parte de los contratistas y eventualmente acompañando esto su responsabilidad en caso de incumplimiento. Bien como deber o bien como un mandato al legislador para que regule la materia. Claro, me dirán con razón, oiga, pues eso ya existe en Chile, vaya novedad. Bueno, pues que esta es la lógica del derecho constitucional del trabajo de toda la vida. O sea, primero existe la libertad sindical en la calle y la blindamos constitucionalmente, ¿no? Esto es lo mismo. Vamos a blindar esta garantía.
y vamos a convertirla en una garantía constitucional, de manera que nuestro modelo de empresa fragmentada sea un modelo de empresa donde la principal vigila y controla y garantiza el respeto de los derechos laborales, que menos. Entonces es blindarlo constitucionalmente. A mí me parece bastante importante. Y además a mí me gusta ese modelo de vigilancia. Claro, lo que no tengo yo es información sobre cómo está funcionando su regulación, qué reformas, pero aquí estamos hablando de una norma constitucional que reconozca con carácter amplio y general este deber o este mandato al legislador. Ahora, en segundo lugar, la inclusión del deber estatal, esto es crear una posición empresarial instrumental, la primera. Luego, la inclusión también del deber estatal de fomento de la negociación colectiva, que creo que con carácter general debería estar en la Constitución. Pero aquí recogiendo expresamente la necesidad de que ese deber tenga en cuenta la adaptación de la negociación colectiva a las nuevas formas de organización empresarial. Incluir un mandato al legislador para que el legislador valore la posibilidad de crear garantías vinculadas a la negociación colectiva, que la adapten a las nuevas formas de organización empresarial. No podemos tener, cuando el proceso productivo es único y global, pues tantos convenios colectivos como empresas contratistas que ninguno de los cuales tiene ningún tipo de efectividad cuando todos dependen de la empresa principal. Entonces, crear mecanismos. En Chile se hicieron cosas, yo lo seguí en su día, ¿no? Con la empresa Codelco, con otra empresa grande, ya ahora no recuerdo, ¿no? Se negociaron convenios con participación de Codelco, construir, aprender de esas experiencias y tratar de encargar a legisladores. Y luego, finalmente, como propuso Pancho en su documento Consideraciones, que tanto me gustó, para una constitución laboral, establecimiento de la obligación de las empresas de mayor tamaño de poner en marcha procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos, quizá también de protección medioambiental, en el ámbito de sus cadenas de valor, encargando a la ley el desarrollo de esta obligación y además, esto me parece interesante, la previsión de medidas de asistencia técnica para las empresas de menor tamaño. Esto también lo propone Pancho y a mí me parece digno de ser recogido. Si se pudiera avanzar en estas tres líneas, yo creo que algunos pasos se habrían dado hacia el tratamiento de la cuestión del empleador a nivel constitucional. Tenemos que tener en cuenta finalmente que la técnica de plasmación de estos derechos en una norma constitucional no es la misma que una norma legal. Yo alguna vez le he oído decir a mis compañeros de derecho constitucional, porque a veces tendemos a decir, no, que la Constitución lo diga todo, ¿no? Tipo artículo 123 de la Constitución mexicana, pero el artículo 123 de la Constitución mexicana era como una ley general para que todos los estados se ciñan a una Constitución es otra cosa, ¿no? Y por lo tanto, la idea de las normas constitucionales es la de recoger los derechos, las garantías, las previsiones, con el mayor grado de amplitud, para estar en condiciones de abarcar la mayor cantidad de situaciones particulares. Entonces tenemos que pensar en normas generales, amplias, que recojan estos mandatos y reenvíen para su construcción o blinden lo que ya existe. Yo creo que por aquí podríamos tener algunas ideas para pensar en una constitución laboral desde la perspectiva del empresario o del empleador empresario, que es lo que se nos ha roto en el derecho del trabajo, ¿no? Nos hemos pasado la vida hablando que cambió el trabajador, cambió el trabajo. Es que también ha cambiado y casi más la empresa, ¿no? Y el empleador. Y tenemos que adaptarnos a eso. Bueno, nada más. Me extendí un poco más de la cuenta, pero bueno, espero que haya podido transmitirles mi pensamiento con algún grado de claridad sobre estas cuestiones y quedo encantado de que empecemos a conversar a partir de ahora sobre el tema. Muchas gracias, Wilfredo, extraordinariamente interesante la propuesta. Se ofrece la palabra. Veo hay varios interesados. Carla, ¿tienes ganas de preguntarle algo a tu profesor guía?
Sí, bueno, muy interesante y sobre todo interesante esta perspectiva de blindar constitucionalmente estos deberes que efectivamente en la legislación chilena están respecto de la empresa mandante. Eh, Solo para comentarte, Wilfredo, dentro de las iniciativas que en algún momento surgió en el proceso fallido que tuvimos, estuvo la idea de incorporar una norma constitucional que prohibiera la subcontratación. Levantada principalmente por el movimiento sindical y sin duda obviamente será una norma poco viable, que finalmente, no recuerdo mucho, pero había una referencia en la propuesta constitucional, no decantó como prohibición. Yo creo que en Chile las principales problemáticas en relación con esta fragmentación empresarial están vinculadas con la diferenciación de condiciones laborales. Entonces ahí quizás también se podría reforzar el principio de no discriminación y ampliarlo o incorporar que esto que tú nos comentabas de estas empresas que tienen diferenciada su personalidad jurídica pero que están vinculadas. Y el otro gran problema que tú lo abordas también en tu exposición es la negociación colectiva, sin duda, ¿no? Precisamente vinculado con ello, con que la empresa mandante, de ella va a depender el margen que tenga la contratista para mejorar o no condiciones laborales. La contratista, y eso se da mucho en Chile, en diversas áreas, no solo en la minería, yo también lo vi en el sector forestal, en el sector salmonero, y en las empresas contratistas existen gracias a la empresa principal. Entonces no es que ellas tengan un margen para mejorar las condiciones laborales. Y en el caso de la huelga, que también ahí es relevante, en Chile actualmente el Código del Trabajo prima el resguardo del poder de dirección y administración de la empresa principal en el ejercicio del derecho de huelga de la contratista. No hay prohibición hacia la empresa principal, puede recurrir a sus propios trabajadores o a otra empresa externa para hacer el trabajo que deja de prestar los trabajadores huelguistas. Eso está previsto expresamente. Está previsto expresamente, O sea, sí. autorizado casi. Así es. Sí. Sí. Eso para la reflexión. Gracias, Carla. ¿Ofrece la palabra? A ver, esto, vamos hablando, ¿no? Vamos comentando. Sí, sí. Que estaba leyendo un mensaje que ha puesto José nuestro Roberto, sí. querido amigo José Roberto, ¿no? Bueno, que te recuperes, José Roberto. A ver, esto de la diferenciación de condiciones laborales, claro, no es tan fácil solventarlo con el principio de no discriminación, ¿no? Porque los trabajadores son trabajadores de empresas distintas que realizan actividades no necesariamente similares, ¿no? Y al servicio de empresarios distintos, ¿no? Entonces, aplicar un principio de no discriminación cuando no hay una obligación de tratamiento igual es difícil, ¿no? Me parece a mí. Más relevante es, creo yo, la posibilidad de tratarlo desde la perspectiva de los derechos colectivos. ¿Mm? Porque, por ejemplo, si tenemos un convenio colectivo, como existe en España en la construcción, pero también en el Perú, no sé qué en Chile cómo es, de toda la actividad de construcción, la posibilidad de reducción de condiciones laborales en el ámbito de cada una de las, y si no es un convenio mínimo, pues se reduce. Quizá incluso, claro, lo mismo pasa con la huelga, o sea, al final por lo que yo deduzco, se ha terminado por autorizar expresamente a las empresas a que se pueden deshacer de los efectos de la huelga, ¿no? De sus contratistas, con lo cual es privar de toda efectividad el derecho de huelga de las empresas de los trabajadores de las empresas contratistas, salvo que se trate de trabajadores que realizan actividades difícilmente sustituibles. Pero claro, en ese caso, ya esas actividades dentro de la cadena de valor están arriba, están bien valoradas.
por la empresa, esas tareas las paga bien. El problema viene con las tareas que son fácilmente sustituibles, donde las condiciones se van abajo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo revertir este proceso? Pues Sí, ahí hay, dando la respuesta por terminar, en los derechos colectivos, pues, incluso exigiendo o poniendo quizá, por lo menos a nivel constitucional, introduciendo un mandato que haga referencia a la garantía de la eficacia de los derechos colectivos en las nuevas formas de organización empresarial en general, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, tendría que haber luego una correlación política a nivel inferior para conseguir que eso se pueda plasmar en una norma, pero abriría esa posibilidad, ¿no? Me da la impresión a mí, pero todo esto estamos en un terreno nunca se ha hecho, que yo sepa. Nunca se ha hecho, que yo sepa, ningún tratamiento constitucional vinculado a la empresa en materia de derecho del trabajo, que yo sepa. Por eso es que es tan arriesgado todo, ¿no? Sí, te iba a comentar que, bueno, está esa norma que como te comentaba en el Código de Trabajo respecto al derecho de huelga, pero igual la jurisprudencia chilena, hay un caso que fue respecto de un servicio de salud privado, donde ante una denuncia por práctica desleal que interpone el sindicato, la empresa, el empleador directo, se defiende diciendo es que esos trabajadores que reemplazaron la función no son trabajadores míos, son trabajadores de otra empresa. Como forman parte del mismo grupo, porque es una clínica privada y como personas jurídicas relacionadas, los laboratorios que se diferencian en su RUT, el tribunal resuelve que al efectuarse el reemplazo por trabajadores que pertenecen a una empresa del mismo grupo, también condena a la práctica desleal. Pero eso ya es como la casuística de los tribunales y el Es criterio la que batalla tengan. diaria, ¿no? Claro, Pero partes de una desventaja legislativa, ¿no? así es. Pero claro, si tú tienes una norma de nivel superior, se me ocurre, ¿no? Pensando rápido, que habla de a la adaptación y la garantía de eficacia de los derechos colectivos a las nuevas formas de organización empresarial, tendrías más argumentos, Sí, ¿no? sí. ¿No? Pero claro, no solamente es adaptación, es garantía de eficacia, quizá, Uh-huh. pensando, ¿no? Uh-huh. Hay un dato de realidad que yo estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho desde el punto de vista normativo y de política de derecho, pero hay dos datos de realidad que a mí me complican en esta perspectiva. Uno es que casi 2/3 de lo que llaman el mercado de trabajo, palabra que me carga, está dado por las micro y pequeñas empresas desde el punto de vista del empleo, primero. Y segundo, que el 81% de las negociaciones colectivas son de grandes empresas. Por lo tanto, acá lo que hay desde el punto de vista normativo, con la norma que sea, hay una discriminación estructural, tomando el concepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me parece bien, una discriminación estructural desde el punto de vista de que la norma que sea estaría discriminando, porque esa gente que está en casi 2/3 del empleo en Chile no tiene acceso a la negociación colectiva. Y si no hay micros y pequeñas empresas capaces de resistir, se nos viene todo abajo, y al final siguen negociando los que siempre han negociado y siguen no negociando los que no siempre han negociado. Entonces ahí hay un tema complicado. ¿Cómo manejamos esto o cómo planteamos lo que me parece necesario que hay que plantear versus la realidad? Ese es ¿cómo no hacemos, por un lado, una norma que va a ser de papel y que efectivamente sea ejercida por los ciudadanos y que efectivamente sirva para subir el nivel de los trabajadores, sobre todo aquellos trabajadores menos calificados, que son normalmente los que más desplazados son, desde el punto de vista del empleo, los salarios, etc.? ¿O es que hay que rezar nomás? Qué pesado. Pancho, ¿puedo? Sí, Y por favor. en esa misma línea,
Yo estaba pensando también en eso, a ver, claro, dar eficacia a los derechos colectivos, ¿ah? En las nuevas formas de organización empresarial, interesantísimo, pero responde a una realidad muy particular y quizás muy pequeña, ¿ah? Que es el sector en que justamente se desarrolla la negociación colectiva. A lo mejor hay que pensarlo, y es una reflexión que hago y también para que el profesor nos pueda ilustrar o seguir compartiendo sus reflexiones, es una garantía, un mandato al legislador de una garantía de eficacia más general, ¿eh? Porque la verdad es que tengo la impresión de que la negociación colectiva en las grandes empresas está bastante desarrollada, con defectos, no quiero decir que funcione bien, pero efectivamente donde está el problema en otro lado, digamos, y ahí es donde la ley, nuestro Código del Trabajo establece ciertas cortapisas o requisitos mínimos que ha hecho muy difícil hacer la negociación colectiva. También como reflexión, claro, enfocado el problema de la empresa y una idea de poder llevarlo a nivel constitucional, desde el punto de vista de la fragmentación empresarial, las respuestas que ha dado el legislador chileno como técnicas legislativas a lo mejor no son malas, ¿ah? En la subcontratación, solidaridad o subsidiariedad según el caso, extensión de ciertos deberes de vigilancia en materia de seguridad y salud ocupacional, en materia de los grupos de empresas, bueno, ha inventado esta idea de la dirección laboral común con poca relevancia en los derechos colectivos, pero en fin, ha buscado ciertas soluciones que a lo mejor algunas de ellas llevarlas a nivel legislativo, a lo mejor ahí está una especie de respuesta, pero podemos empezar a entrar en un concepto de empresa o mejor dicho, en una disposición constitucional extensa, digamos, en la cual sea difícil lograr un cierto consenso político, pero en fin, podría estar la solución ahí. Y la otra reflexión que quería hacer, enfocado a la empresa o el problema de la empresa desde el punto de vista de la fragmentación empresarial, incluye también, en su opinión, la idea de una nueva empresa que está surgiendo, que la hemos abordado acá, que es esta empresa tecnológica, hablemos, ¿eh? Una empresa cimentada sobre la APP y tecnologías de ese tipo, en la cual ya la difuminación de las imputaciones de los derechos laborales se hace cada vez más difícil, y cómo recoger también en la Constitución, en una posible disposición constitucional, esa nueva empresa que viene, ¿eh? Y que ya está en realidad. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, demasiadas cuestiones para tan pocas respuestas, ¿no? Que tenemos, ¿no? Claro, varias cosas, ¿no? 2/3 de los trabajadores trabajan en pequeñas, en microempresas. Claro, hay un problema de efectividad de los derechos colectivos, ¿no? Es decir, en un país donde si la negociación colectiva es de empresa, pues ese tipo de trabajadores no pueden en ningún caso acceder a los derechos colectivos y a la negociación colectiva por una cuestión evidente. Pero en muchos casos esas empresas no trabajan. Esas microempresas normalmente no trabajan aisladamente, ¿no? Trabajan en relación con otras y su éxito está precisamente en su vinculación con otras y además son parte de sectores. Entonces, la única forma de ahondar en la efectividad de los derechos colectivos es construyendo unidades de más amplio nivel, ¿no? Unidades de más amplio nivel, pero eso yo no sé si se puede blindar desde la Constitución, ¿no? Es un problema precisamente de una eficacia mayor de los derechos colectivos, porque claro, con esta lógica de la que me están costando casi, la negociación colectiva es una fuente de privilegios para ciertos trabajadores, ¿no? Pero de la cual no participan la mayoría de los trabajadores. Cuando debería ser a la inversa, ¿no? Debería ser, en todo caso, debería tener una eficacia mayor, ¿no? Yo diría eso, habría que reflexionar sobre esto. Luego, ¿cómo recoger en una norma constitucional la nueva empresa que viene? Pues esto no es un problema que podamos prever en la norma constitucional, me parece a mí, ¿no? No parece que estemos en condiciones de crear una fórmula a partir de la cual podamos identificar el empleador. El empleador se nos escapa,
el empleador se difumina y en parte podemos recuperarlo con fórmulas que permitan hacer aflorar la realidad, ¿no? Cuando son empleadores que se interponen, cuando son empleadores que se difuminan solamente desde una perspectiva formal, pero materialmente mantienen la unidad. Entonces, esa es una lógica, la de la imputación, y la otra es la de la atribución de este tipo de deberes de garantía, recuperar la unidad del proceso productivo con deberes adicionales. Pero todo esto es muy difuso todavía, ¿no? Esa es la reflexión. Esto se está planteando de manera muy reciente, ¿no? Muy reciente todavía, y más aún al máximo nivel. Y las técnicas digamos, de respuesta van por estas dos vías. Por un lado, por la vía de la imputación, pero que requiere el ejercicio de poderes empresariales que aparezcan o uno suplantando a otro, o conjuntamente, o repartidamente, o la atribución de deberes instrumentales. O sea, los empleados, no podemos reconstruir la unidad formal del empleador porque no existe, pero creamos una unidad desde la ley vinculada con cierto tipo de garantías. Entonces, la empresa podrá tener, no sé, Walmart tiene 60.000 empresas en el mundo que colaboran con ella, pero claro, si existe un deber de diligencia, de vigilar el cumplimiento, el respeto de los derechos humanos laborales suficientemente intenso, fuerte, o Inditex, ¿no? Como para que esta empresa se lo tome en serio, habremos conseguido un espacio para la garantía de una base de derechos laborales en todos los países, ¿no? Y si lo tomamos en serio, los derechos humanos laborales, los contenidos que tienen, que son bastante más que la libertad sindical y la negociación colectiva, y vinculamos la diligencia debida, además, con la garantía de condiciones que permitan la viabilidad económica de esos derechos, estaremos dando pasos adelante. Pero todo esto es muy difuso. Yo confieso mi frustración, igual que ustedes, en relación con la posibilidad de soluciones más precisas, más claras, pero estamos empezando a poner las preguntas, ¿no? Y a construir soluciones, a encaminar las respuestas, ¿no? Gracias, Wilfredo. Romy, estabas pidiendo la palabra, parece. Sí, pero era un poco como relacionado respecto a cómo hacer más efectivo los derechos colectivos, pero siempre desde la lógica de la negociación colectiva pensada en la empresa. Entonces ahí pareciera que una solución posible que generara ciertos mínimos, sobre todo en una realidad económica como la nuestra, donde los 2/3 de los trabajadores presta servicios personales en empresas pequeñas o medianas, sería la negociación colectiva ramal o por sector que permitiese fijar esos mínimos. O sea, de hecho, yo hoy día estaba viendo la ENCLA del 2021 y solamente 6,3% de las empresas tienen sindicato, y por lo tanto, y el 93,7% de las empresas tiene sindicatos inactivos, y solamente un 6% de las empresas tienen instrumentos colectivos vigentes. Entonces, los números claramente en Chile son coherentes con la reflexión en materia de que pareciera que circunscribir la negociación colectiva al ámbito de la empresa limita que las tasas de cobertura de la negociación colectiva sean significativamente bajas o particularmente bajas en nuestro país. Totalmente Así que de yo acuerdo. creo El que tema eso, es cómo das el salto, ¿no? claro, ¿Cómo das el exacto. salto? Técnicamente eso se puede hacer. El tema es la viabilidad que tiene. La Claro. viabilidad que tiene desde la perspectiva de la oposición, incluso, no necesariamente de las grandes empresas, bien de las pequeñas. Claro, exactamente. Claro, ese es el problema, ¿no?
y cómo que no se más bien, transforma ¿no? en Está dichas construido el negociaciones sistema, tripartitas. está construido el sistema de una manera. Avanzar hacia un sistema distinto, cuando hay unos equilibrios, unos repartos, unas condiciones, es muy complejo, ¿no? Muy complejo, además, si es que no viene de abajo hacia arriba, ¿no? Pero, no sé, yo a veces he pensado, aquí en España existe un sistema, esto es, mira, es una conversación de amigos, ¿no? Entonces voy a compartir algo que le vengo dando vueltas hace mucho, ¿no? Aquí en España existe una tradición que viene desde, pues, no sé qué década del siglo, no recuerdo qué década del siglo XX, de que existan órganos de representación de los trabajadores en las empresas de carácter electivo. ¿Mm? Los han existido incluso durante el franquismo, dentro del sindicato vertical. En las empresas se nombraban unos delegados elegidos por los trabajadores. Esto en la democracia se mantuvo y lo que se hizo es vincularlo a los sindicatos y hacerlo por una vía para la participación sindical. Yo cambiaría casi todos los rurales individuales por el establecimiento de un derecho de los trabajadores a elegir sus representantes ante el empleador en las empresas. Que la representación y que la representación colectiva de los trabajadores no dependiese de un acto de afiliación, de un acto de conducción, sino que dependiese de una decisión, o simplemente dependiese de una votación y que los trabajadores tuviesen derecho a elegir unos delegados. Y por supuesto los sindicatos a presentar candidatos. Pero esto es algo, porque yo lo he pensado sobre todo en relación con el Perú, cómo se va a construir cuando había 40% de presencia sindical y de negociación colectiva y bajó al 4%, ¿cómo se va a reconstruir? Ahora está en el 8%. ¿Cómo se reconstruye eso? Pues creando un sistema de representación. Pero claro, no hay ningún tipo de tradición de esta naturaleza, ni en Chile, ni en el Perú, y es algo más difícil de hacer. Pero yo, es como, por ahí vería que solo por ahí se pudiera construir algún tipo de tejido social, colectivo, de representación que pudiera ir cambiando las cosas, que los trabajadores tuvieran un delegado, que pudiera decir, oiga, mire, hay inflación, tenemos 8% de inflación, queremos un aumento del sueldo, y que vaya el delegado, que esté y hable en nombre de los trabajadores, sin necesidad de que se afilien a un sindicato. Por supuesto que luego es una persona que luego podrá vincularse a un sindicato, pero no lo sé. Adrián. No lo sé. Solo, como dijo Romina, como bien dijo Romina, esto solo se resuelve si hay negociación sectorial. Y la negociación sectorial no la puede imponer ni la Constitución ni la ley, sino la acción colectiva. De modo tal que la Constitución todo lo que puede hacer es garantizar el derecho de los sindicatos, digamos, a alcanzar ese nivel de rama, ese nivel sectorial, y en tal caso de negociar colectivamente, pero hasta ahí la Constitución. Lo otro ya es una tarea de los propios sindicatos. Y mientras los sindicatos sean básicamente sindicatos de empresa y de pequeñas empresas, todo eso me parece que no es posible. Así que al nivel constitucional, me parece, ver el modo de insertar la garantía del derecho de los sindicatos a la negociación sectorial y a la formación de sindicatos de nivel sectorial, y a partir de ahí la realidad la tiene que hacer la autonomía, la realidad la tiene que hacer la acción colectiva, la realidad la tiene que hacer, no me parece que la Constitución en ese sentido pueda imponer nada. Este tema, por ejemplo, en Argentina, donde la negociación colectiva es todavía fundamentalmente sectorial, es un problema que no se plantea, por lo menos en estos términos. Me da la impresión de que Chile hace rato viene apuntando a la necesidad de ampliar el ámbito de instalación, de vigencia y de aplicación de sus convenios, y creo que hay que apuntar a eso. No creo que se pueda hacer magia en la Constitución, pero sí se puede tener algún tipo de criterio promocional que aliente la conformación de sindicatos de categoría o de federaciones que puedan asumir el rol de los sindicatos de categoría, y ahí tal vez
alguna de estas cosas se puedan ir resolviendo. Claro, quizá, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Quizá pudiera pensarse en algún tipo de texto que indique, por ejemplo, que el deber de fomento de la negociación colectiva a todos los niveles, con representación, ideas de este tipo, ¿no? Porque es una cuestión clave, pero que no se tiene que construir, finalmente se tiene que construir de abajo hacia arriba. Me parece que es necesariamente así y que la Constitución tiene que habilitar esos procesos, pero en este punto la Constitución no los puede imponer. Y así como la Constitución necesita luego la legislación constitucional y necesita luego la jurisprudencia constitucional, la Constitución necesita también la acción colectiva que pueda dar curso a esa perspectiva constitucional de la cual todavía no se dispone. Me parece que la cosa viene por ahí y debe ser posible pensar una norma constitucional promocional que pueda contribuir a un proceso de esa naturaleza. Sí, yo creo que la clave está en eso, porque actualmente la Constitución sí que fija y sí que ancla un nivel de negociación que es la empresa, entonces ahí hay un obstáculo grande y por eso en Chile no hay experiencias más allá de que de pronto hay organizaciones sindicales muy fuertes que logran, por ejemplo, lo que pasó en Codelco, lo que ha pasado también en Coca-Cola, pero son como ejemplos de laboratorio donde la fuerza sindical ha superado la norma y ha generado procesos supraempresariales. Y la negociación ramal sin duda resuelve este y muchos otros problemas que hay en Chile vinculados con la precariedad laboral. El tema es, no recuerdo si lo decía Andrés o Francisco, van a ser las voluntades políticas que existan con esta nueva orgánica constitucional que se dispuso hace poco en el caso chileno, y la propuesta fallida avanzaba en eso, quizás con una fórmula un poco no tan clara como la que han dicho recién el profesor Gordín y Wilfredo. Podría haberse mejorado en ese sentido la técnica de la propuesta fallida, pero hubo mucho temor, principalmente a que esta negociación ramal matara a las pequeñas empresas, bajo una idea de que las condiciones laborales que se fijen por sector iban a ser imposibles de alcanzar para pequeñas empresas y Claro, que por lo tanto esa es la cosa. quedarían. Y entonces eso termina generando distintas negociaciones ramales vinculadas a distintas parcelaciones de actividad. Es decir, el convenio de rama de la telefonía y luego se crea otro convenio vinculado a la rama de los servicios de asistencia y y así sucesivamente. Entonces tenemos convenios de rama también, pero que sirven más bien para legitimar la diferenciación de condiciones, ¿no? Por eso la negociación de rama, pero no quita que desde la presión de los trabajadores, de las empresas contratistas, también de abajo hacia arriba, se legitime una intervención de las empresas principales, ¿no? En la fijación de sus condiciones laborales, porque de ellos depende, ¿no? De ellos depende. Y para eso es clave la huelga, ¿no? Yo les voy a contar un casito. Una vez, bueno, salió una sentencia que es del caso del, ¿cómo se llama? Contrato bucle de Telefónica, donde los trabajadores de la empresa contratista, de las empresas que llevaban a cabo el servicio de mantenimiento de líneas y reparaciones, se vieron afectadas por una huelga. ¿Por qué? Porque Telefónica tenía un contrato tipo para todas ellas con unas condiciones. Llegó un momento dado, porque por problemas de opciones de política empresarial vinculadas con los precios, etcétera, decidió cambiar las condiciones del contrato bucle, va a rebajar las condiciones a los contratistas. ¿Y qué hicieron los contratistas? Pues dijeron, a mí me ajustan, yo ajusto a mis trabajadores y mantengo mis márgenes. Muy bien. ¿Qué hicieron los trabajadores de la contratista? Pues hicieron una huelga, una buena huelga, y claro,
se pasaron un mes y medio en huelga, exigieron que Telefónica participe en las negociaciones porque sus empleadores les decían, oiga, yo no le puedo dar, yo no puedo, mire lo que dice el contrato, no tengo margen para darle a usted más de lo que le doy, mire, los márgenes son esto y sobre esto, no puedo más. No hay sino rebajarle las condiciones porque Telefónica no me da más. Entonces, ellos exigieron que Telefónica participe en las negociaciones, Telefónica no participó. Bueno, la huelga duró un mes, el caso llegó a los tribunales y el Tribunal Supremo terminó diciendo que Telefónica no tenía ningún deber de negociar un convenio o una solución de un conflicto, en este caso un conflicto colectivo, sobre unos trabajadores que no tenían ninguna relación laboral con Telefónica. Muy bien, en eso terminó. Pero bueno, resulta que luego yo trabé amistad con un alto directivo que llevaba los temas laborales Telefónica, los llevó en Argentina, un español, luego en Perú, ahí hice amistad yo con él. Y ya cuando se jubiló, lo invité a comer a un restaurante peruano y le digo, ¿y qué estás? ¿Estás jubilado? Bueno, pero ahora me ha llamado la empresa. Me llamó la empresa. ¿Qué te llamó la empresa? Quiere que les haga un trabajito vinculado con el contrato bucle. El contrato bucle. Y me cuenta la historia. La historia fue que esa huelga afectó de tal manera a Telefónica, porque no pudo reemplazar a los contratistas, que terminó dándoles a las empresas contratistas todo lo que necesitaban para darle a sus trabajadores. Porque fue horrible. Fue horrible. Pero Telefónica lo que no quería aceptar era el deber de negociar, pero negoció, pactó. Y a este amigo lo contrataban ¿para qué? Para que se encargue de verificar que la mejora que habían hecho en el contrato bucle se había trasladado efectivamente a las condiciones laborales de esos trabajadores, para evitar que vuelva a pasar, porque estaban en una situación de dependencia. Entonces, ahí hay un juego, ¿no? Ahí hay un juego que, bueno, depende del carácter estratégico, ¿no? De la actividad o del respaldo que tenga la huelga de los contratistas, puede dar lugar a políticas de este tipo, ¿no? Que pueden empezar a generar una reducción de la diferencia de condiciones. Y ahí entra también el deber de diligencia, de alguna forma, Claro, con el también, salario claro, porque digno, etc. tú no puedes exigir a tus contratistas condiciones dignas si luego les pagas una porquería, ¿no? Así es. Es lo que pasó con Topitop, el caso en Perú, ¿no? El famoso caso que generó que Inditex, esta marca mundial, que tiene 3 millones de contratistas en su cadena de valor española, la de Zara, de todas estas. El acuerdo marco fue de dos casos. Uno de ellos es el caso Topitop de Perú, que era un contratista que hacía pedidos para Inditex. Y Inditex le hacía pedidos cada vez más ajustados de dinero y de plazo. Entonces, una vez que llegó un pedido de tal volumen y en tan corto plazo que la empresa simplemente dijo, de aquí nadie se mueve. Puso colchones y todo el mundo a dormir allí y a trabajar hasta sacar el pedido. Y allí, en medio de esa situación, más o menos como de la revolución industrial, se generó, alguien dijo, compañeros, formemos el sindicato. Se formó el sindicato, tuvo una altísima afiliación, ¿y qué pasó? Que la empresa, como eran contratos temporales por el sistema de promoción de exportación, no le renovó el contrato a ninguno. Y entonces, ¿qué hicieron los trabajadores? Pues se comunicaron con los sindicalistas españoles que tenían presencia en Inditex porque tenían relación, y los sindicatos españoles lo denunciaron en España. Inditex dijo, yo no quiero un escándalo de 300 sindicalistas despedidos, mandó una delegación con un representante suyo y uno de la Federación Mundial Textil, y en 3 días consiguió la reposición de los 300 despedidos. Y ahí Inditex se dio cuenta que más le interesa. Pero claro, ¿quién era el culpable de eso? ¿Era Topitop?
¿O era Inditex? Era Inditex en buena medida, ¿no? La que había creado el riesgo, ¿no? Entonces, digamos, la diligencia debida abarca también condiciones económicas de los contratos con los contratistas que permitan que el trabajo decente sea viable, ¿no? Al margen de cuando hay una empresa dominante, si no la hay, respecto de la micro y pequeña empresa, ¿tú crees que una norma constitucional relativa a principios fundamentales parecida a la norma española podría ser una solución desde el punto de vista del Estado de promover a la micro y pequeña empresa y de darle efectivamente, diría yo, el ¿Pero qué? favor a través de la ¿Menores contratación? derechos? No, mayores derechos al pequeño y al micro y pequeño empresario en relación a la forma en que concurre la competencia cuando se trata de recursos del Estado. Que tengan un régimen de protección, de preferencia, respecto de la mediana y gran empresa, porque al final son los que están dando el O sea, son empleo. parte de los regímenes promocionales, ¿no? Sí, Pero claro, es un problema para la competitividad de un país tener tanta pequeña y mediana empresa, tanta pequeña empresa y microempresa, ¿no? En España tenemos en el fondo es un problema. No nos queda otra, ¿no? Porque el empleo está en buena medida allí, ¿no? sí. Y claro, hay que ver formas de apoyarla, pero para que escale, ¿no? Para que escale. Eso va más allá propiamente de lo que es la política laboral, ¿no? Aunque tiene impacto luego en las condiciones laborales. Yo estaba pensando en esto del principio. Me gusta esas definiciones que tiene la Constitución española. Entonces, pensar en que el Estado efectivamente tome una definición Claro, respecto a la protección al empleo claro, o a tú crear te refieres empleo. a la parte de los principios rectores de la política social y económica, Sí, porque eso es una cosa exactamente. importante, ¿no? Por un lado están los derechos, Eso es. deben estar los derechos, los mandatos, y por otro lado, los principios vinculados con objetivos de política social, de política económica, ¿no? Que no deberían mezclarse, porque si lo mezclas en una norma, Sí, se generan problemas luego de interpretación, de eficacia bien complicados, ¿no? tiene que estar separado. Sí, ahí, y luego, claro, en España el artículo 53 pues te distingue la eficacia de uno, de otro, claramente, ¿no? Es una aventura Sí. esto, Así lo una es. aventura para la cual no hay respuesta, ¿no? Pero, pero también es desafiante, ¿eh? Porque pensar en que puede Sí, haber sí, a mí me ha gustado poderlo pensar, ¿no? Hay cosas que están más claras sobre la libertad sindical, ¿no? Podemos hablar, se puede decir muchas cosas, pero tenemos una base clara, ordenada. Esto es totalmente nuevo, ¿no? Pero empezamos a tener algunas herramientas, ¿no? Algunas herramientas, estas fórmulas de responsabilidad, estas fórmulas de diligencia debida. Empezamos a darnos cuenta que los derechos colectivos son importantes. Y claro, incluso Chile no tiene el problema del Perú de tener tanto empleo informal, ¿no? Sí. ¿O sí? No, no. A ver, es menor. Decimos el 27, pero parece que es mayor dependiendo de la forma en que lo mida. Pero Perú está sobre Chile en informalidad, sí. Perú me Claramente, parece que ¿no? estaba en el 70 y tanto. No estoy seguro, pero me Pero parece que luego, estaba ¿cómo por se ahí. mide eso? En fin, ya Sí, yo, sí, y sí. si todo es laboral, no es laboral, pero Bueno, y el tema de la informalidad fue uno de los temas también que tratamos con Fabio y me parece que con Adrián también de alguna forma. Entonces, es un gran desafío, sí. Bueno, estamos más o menos en la hora. No sé si alguien más quiere hablar. Agradecerle a Wilfredo que está ahí en la noche de Salamanca acompañándonos. Muchas gracias. Ha sido muy instructivo, como siempre, Wilfredo, conversar contigo y ya habrá oportunidad para tomarnos un vinito juntos y darle bueno, las yo he hecho gracias lo que he también. podido por pensar en ideas para una constitución que trate el tema del empleador.
tú has encontrado, una pregunta, Pancho, tú en el estudio comparado que hiciste, ¿encontraste alguna disposición sobre estos temas en alguna constitución latinoamericana o europea? No, 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 ninguna. no hay. No hay, por eso es tan difícil. Claro, yo dije, esto es desafiante, es bonito, es imaginativo, y he empezado a encontrar